شمال الأمور للأمور يحتمل أمال الأمور للأمور يحتمل الشمال الأمور للأمور يحتمل عبود للأمور للأمور يحتمل عبود للأمور للأمور يحتمل عبود للأمور للأمور يحتمل عبود للأمور للأمور يا حبيبي احتم يا حبيبي احتم نوابة يا حبيبي. Shalom Aleichem, y vamos a continuar estas series de lo que se debe responder o que sepas lo que responder, basado en la obra del Rabbi Meir Matzliach Melamed de Dama Shetashev. Estamos mirando ahora esta parte de esta sección de los falsos mesías judíos. El rabino Meir Matzliach Melamed comienza a tocar el tema de la historia en general de los falsos mesías judíos de nuestro pueblo. Una de las creencias básicas, dice él, de la fe judía es la futura llegada de un mesías humano que salvará a los judíos de sus sufrimientos y persecución. Él iniciará una era de paz y de fraternidad entre los hombres sin distinción algunas. Dicha esperanza era más fuerte que en los tiempos oscuros de la historia del pueblo de Israel. Fue así como en ciertas ocasiones, dice él acá, en algunos países del mundo surgieron personas exaltadas y declararon ser el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Ahora Matzliach comienza con la época de España en particular, pero yo quería simplemente hacer un recordatorio que este dilema o este legato que ha ocurrido dentro del pueblo de Israel ha surgido dentro de nosotros, el pueblo de Israel, que siempre en cada generación que ha levantado la oportunidad de un Mesías potencial, se ha levantado la actualidad de Mesías falsos que no cumplieron o no lograron la expectación mesiánica de tal forma, aún citando una referencia no judía de la Biblia cristiana, vemos que aún desde el primer siglo se nota que hubo aún falsos mesías que se habían levantado. Citando la Biblia cristiana por un momento, simplemente para referencia de qué lejano fue este legato, podemos aún comenzar con el mismo Jesús, que no fue recibido como el Mesías para el pueblo de Israel. Sin embargo, aun cuando este tema fue tocado, dice que entonces, dice acá, en el capítulo 5 del libro de los Hechos de la Biblia cristiana, dice que entonces, levantándose en concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los emisarios de este Jesús. Y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer, porque antes de estos días se levantó Teudas. Si antes de los días de Jesús se había levantado un tal Teudas que se proclamó a sí mismo el Mesías, diciendo que él era alguien, a que se agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado, y todos los que le creyeron fueron dispersados y reducidos a nada. Estamos hablando ahora de los que lo seguían, no tanto lo que pasó con el movimiento más tarde. Después de es decir, de Teudas, se levantó Judas el Galileo. Galileo era una área documentada aún por el libro de Josefo, Flavio y Josefo, que estaba muy agitado con movimientos mesiánicos, con líderes que decían que eran el Mesías. Ten eso en mente, que Galilea era la región de Galileo, era una área bien lleno de este tipo de movimiento.
y en los días de Judas el Galileo, en los días del empardoamiento, llevó mucho pueblo tras de sí, y pereció también aquel, y todos que consintieron con él fueron derramados. Y ahora os digo, dejaos a estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios no podéis deshacer, no seáis que tal vez hallados resistiendo a Dios. Ahora después de esto leemos que convinieron con él, llamando a los emisarios después de azotarlos, porque ellos estaban en desobediencia a las autoridades, que según el Talmud menciona, y después de azotarlos le invitaron que no hablasen el nombre de Jesús y los soltaron. Ahora, ¿por qué presento esto en el prefacio de este tema de los falsos mesías judíos? Porque tenemos ya un procedimiento que claramente cuando un grupo o un movimiento no era, había ciertos procederes que sucedían con los emisarios, con los discípulos inmediatamente o directamente del tiempo de ese emisario y las consecuencias que le seguían. Podemos argumentar a través de la historia y a través de aún aquellos que siguen la Biblia cristiana, que lo que pasó con el movimiento original de Jesús y sus discípulos fue exactamente lo que pasó con que había mencionado Gamaliel aquí en su propia Biblia cristiana, que todos los emisarios fueron matados, todos ellos fueron reducidos a nada, de tal forma que Eusebio, el historiador cristiano, menciona que la iglesia primitiva fue usurpado por el poderío romano. Si ustedes desean datos de información, yo con mucho gusto les puedo proveer esa información documentado simplemente por escribirme a Rabí Otero, a Los Caminos de Israel. Y ahí indica claramente que las palabras claras de Gamaliel fue traído a luz. El movimiento inicial terminó y ahí fue usurpado lo que es el poderío no judío y tomó control de la iglesia y como resultado Roma entonces toma control de ese movimiento que fue llamado más tarde en la historia cristiana como la iglesia cristiana. Y ahí cesó el poderío judío que seguía a Jesús, porque ese poderío judío y todos los seguidores judíos de Jesús habían sido totalmente eliminados por todo el imperio de Roma. Y eso se sabe porque aún el último grupo que lo seguían, que eran los Nezaritim y los Ebonim, también cesaron de la historia. De igual manera fueron todos matados, fueron todos eliminados. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam shehakol nהיה bidvaro. Ahora, yendo a la historia, leemos que uno de los presuntos mesías en el tiempo de España fue el cabalista Abraham ben Shmuel Abulafía. Yo quiero notar, porque existe una conexión muy cercana de lo que era el gnosticismo del primer siglo junto con lo que es el cabalismo del tiempo medieval. Había una conexión, y la conexión simplemente era la diferencia de que uno era la fuente griega y el otro era la fuente hebrea, pero ambos tenían muchas semejanzas y similitudes en cuanto a las ideas, y por lo tanto vemos que una de las cosas que ha traído al resultado muchos de estos movimientos mesiánicos a la luz de la historia hebrea ha sido estos grupos gnósticos o estos grupos cabalísticos que ha traído al resultar tales mesías al frente. Y aquí tenemos un perfecto ejemplo, que uno de estos presuntos mesías fue el cabalista Abraham ben Shmuel Abulafía, que vivió en Zaragoza, en España, en el año 1240 a 1292, para visitar y para impresionar a sus seguidores. Él declaró
que como Mesías tenía la intención de visitar al Papa Nicolás III en el año 1280 en Roma para por medio de sus poderes cabalísticos convertirlo al judaísmo, y viajó en busca del legendario río Sabatión con el fin de entrar en el contacto con las 10 tribus perdidas y llevarlas a la Tierra Santa, pero regresó sin resultado alguno para dedicarse a la búsqueda de la licencia de Dios, y fue entonces cuando escribió el libro de Perush Shem HaMeforash, una explicación cabalística del tetragramatón que opera con las combinaciones de las letras del alfabeto hebreo. Y aquí una de las teorías de Abulafía citada en su obra Sefer Haya Olam Habam, para alcanzar el éxtasis y obtener la respuesta misteriosa de lo que se desea conocer por medio de la combinación de las 22 letras del alfabeto hebreo. Ten en mente, este fue también considerado un Mesías fracasado. Antes que nada, a prepararte para dirigir tu corazón hacia Dios, purificando tu cuerpo, escribe él, escogiendo una casa solitaria para que nadie oiga tu voz, similar aún las palabras anteriores de Jesús, que no hagas tus oraciones en público, sino vete al closet y ciérrate en un closet, muy parecido en cuanto a la tecnología, sin revelárselo a nadie. Lo puedes hacer durante el día, sentado en el cuarto, pero es mejor si lo completas en la noche. Cuida de alejar tu mente de todos los pensamientos de las cosas materiales y vanidades de este mundo en estos momentos en que se prepara para hablar con Dios, en que deseas estos momentos en que se prepara para hablar con Dios, en que se desea que se te revele su poder. Cubre tu cabeza con un talet, un manto ritual, y ponte los tefilín, las filacterías, para que esté con el temor de la divina presencia, la Shekinah, que está cerca de ti. Utiliza la preferencia vestimentas blancas y limpias. Es interesante que en los cabalistas usaban mucho vestuario blanco. Talmud hace mención de aquellos que solamente se ponían blanco también para rezar, algo que entraba en lo que se llama en grupos sectaristas, y que se está cerca. Utiliza la preferencia de vestimentas blancas y limpias, pues esto le ayuda a conducir tu mente al amor y reverencia por Dios. De noche prendes muchas luces hasta que todo esté iluminado. Entonces, pluma y tinta estando junto a una mesa, piensa que haces esto para servir a Dios con alegría de tu corazón. La alegría, el gozo, trae un estado de éxtasis. Ahora empieza a combinar poco a muchas letras, permutando y combinando hasta sentir que tu corazón se ha acolorado, y cuida de tus movimientos cuando ves que con las combinaciones de las letras puedes crear cosas nuevas que no hubiese conocido antes. Y cuando estés preparando para recibir el influjo del poder divino que fluye de ti mismo, entonces dirige, dice Abulafía, todos tus pensamientos a la imaginación del nombre sagrado y de sus ángeles, como si estos últimos fueran seres humanos que están juntos a ti. Así sentirás como si fueras un enviado al que el rey y sus ministros confían una misión, y estás esperando oírlo de tu propio rey y sus servidores. Cuando veas todo esto vivamente en tu imaginación, dirige entonces tu mente para comprender las cosas que entran en tu corazón por medio de las letras salidas por tus movimientos, y ponderlas en sus conjuntos y en detalles. Aquel que medita en un problema profundo de un libro de una sabiduría trata de interpretar lo que oirás, uno al que contarán una parábola o un sueño. Aquí pídele a Dios, dice Abulafía, lo que deseas conocer, y todo esto sucederá que dejes la tablilla y la pluma a que se te hayan caído de la mano por la intensidad de tus pensamientos, para sentirles débiles muchas de tus partes internas y externas.
todo tu cuerpo estará preso de un temblor fuerte y parecerá que estás muriendo y que tu alma abandonará tu cuerpo. Estate dispuesto entonces a elegir conscientemente la muerte y sabrás que llegaste así suficiente lejos para recibir el influjo, deseando honrar el nombre glorioso de Dios con tu cuerpo y con tu alma y con tu medio de mirar a Dios. Después de estas cosas, levántate y vuelve poco a poco a las cosas terrenales. Come y bebe moderadamente, refrescate con perfumes agradables, devuelve tu espíritu y a su continente hasta el otro día que sientas hacer lo mismo para servir a Dios con alegría y con el pensamiento de que Dios está contigo y te ama. Abulafía escribió 22 libros proféticos según las letras del alfabeto y 26 libros cabalísticos correspondientes al valor numérico de las 4 letras del tetragramatón, el Yud, que son 10, el Hei, el 5, Vav 6, Hei 5. Sus discípulos más conocidos, como Yosef ben Katilla, su obra Or HaSechel, o es la luz del cejo de mente, es considerado por muchos como el tratado del yoga de los judíos. Ten en mente, todo esto sucede en el siglo XII y XIII de la era presente. El fin de este supuesto Mesías fue dramático, puesto que cuando las autoridades eclesiásticas tuvieron conocimiento del plan de Abulafía para convertir al Papa al judaísmo, lo arrojaron a la calaboza sin mucho movimiento o miramiento. Abraham Abulafía fue criticado severamente por el gran rabino de Barcelona, el rabino Shlomo Ben Aderet, en la época de 1235 a 1310, debido a sus pretensiones de Mesías. Otros cabalistas con pretensiones mesiánicas fue Asher Lamlein, que se otorgó el papel de Elías el profeta, proclamando que era el enviado del Mesías, quien debía llegar en el año 1502, señalado a este año como de penitencia. Millares de infelices judíos creyeron en él, ayunaron, velaron largamente para mortificar la carne y regalando sus posesiones en espera de la inminente llegada del Mesías. Y cuando éste no apareció al final del año, la desilusión fue tanto que muchos judíos renunciaron al judaísmo y se hicieron cristianos. Una generación más tarde, los cabalistas anunciaron que el fin del mundo estaba cerca. Cuando Roma fue saqueada en el año 1527, apuntaron a este hecho como prueba de que el último juicio no estaba lejano. Como por coincidencia apareció súbitamente un supuesto príncipe llamado David Rubenin, quien declaró ser el embajador de su hermano José, el rey judío de la lejana Habor. Él hizo una serie de sensacionales apariciones en Europa y propuso al Papa, al emperador Carlos V y el rey Juan de Portugal una alianza militar contra los turcos en el nombre de los judíos de Khaybar. La teatralidad de sus apariciones llevó a millares de esperanzados judíos a considerarlo como el Mesías, aunque negó enfáticamente esa exaltada distinción que significaría su destrucción a manos de la Iglesia y de los gobernantes cristianos. Sin embargo, hubo muchos que fervientemente creyeron que él era el Mesías, particularmente el brillante pero mentalmente inestable intelecto marrano y estudiante de la Kabbalah, Salomón Moljo. La actividad de Rubenin lo llevaron eventualmente a encarcelamiento y muerte al trágico martirio de Moljo. Entretanto, según Joseph Hacohen, nacido en Avignon, Francia, en 1499 y falleció en Génova
Italia, después del año 1577, en su obra Emek HaBahá, Valles de los Lloros, la persona de Salomón Moljo fue un noble marrano, de los que habían huido de Portugal en los días de la Inquisición. Siendo todavía un joven, había servido en la calidad del secretario del rey Juan el III, de 1521 al 1557, pero cuando vio a David de Albuni, el eterno Dios tocó su corazón y fue así como volvió a Dios de sus antepasados. Salomón Moljo llegó a ser doctor en el saber de la Kabbalah. De sus labios salían palabras de gracia, pero el Espíritu de Dios habitaba en él y sus palabras estaban constantemente en sus labios. Continuamente hacía brotar frases maravillosas de la fuente mística de la Kabbalah y la inscribía en las tablillas. Viajó a Italia con gran fuente místico en la Kabbalah y la inscribía en las tablillas, y viajó a Italia con gran valor y habló de la ley divina de Israel en presencia de los reyes. De ahí pasó a Turquía y más tarde regresó a Roma. Habló con el Papa Clemente el VII, que este fue durante el año 1523 a 1534, quien contra el parecer de todos los más alegados le produjo todas las clases de bondades. El Papa le dio una carta de salvoconducta firmado de su puño en letra permitiendo vivir abiertamente como judío. Salomón Moljo estaba acostumbrado a discutir las creencias y la fe judaica con los reyes, haciendo lo mismo con el emperador Carlos V. Cuando éste se encontraba en Ratisbona, Bavaria, en el año 1532, Salomón fue ahí y habló con él, pero dicho emperador no quiso escucharlo. Pero él contrario, ordenó que fuera metido en la cárcel con su amigo David Rubeni, y ahí estuvieron por varios días. Al final el emperador envió a decir a Salomón: si te arrepientes, tu arrepentimiento será aceptado y vivirás, convirtiéndote en uno de sus cortes, pero si no, serás matado. Salomón Moljo no titubeó y, a igual que un santo o un ángel de Dios, respondió: haced lo que os plazca, pero quiero que mi alma regrese a la casa de su padre, donde estará mejor que aquí. Enojándose el emperador, lo arrojó en ardiente pira. El cuerpo de Salomón fue como un tizón ofrendado a Dios que llevó su alma pura. Luego trajeron sus admiradores, que estaban también en la cárcel, y sufriendo él el mismo destino fatal. Nadie, amigos, escapó de la destrucción excepto el supuesto Mesías David Rubeni. A este lo mantuvieron bajo custodia, habiendo llevado al emperador atado con grilletes en una carreta hasta España, donde vivió mucho tiempo, muriendo en la cárcel. En Italia, muchos fueron los que creyeron que Salomón Moljo, con toda su sabiduría, se había liberado de sus enemigos y que el fuego no tocó su cuerpo. Algunos llegaron incluso a afirmar ante la asamblea de creyentes que 8 días después del auto de fe de Salomón Moljo se encontraba en su casa y se marchó de ahí, no viendo nunca más. Solo Dios Todopoderoso sabe la verdad de todo esto. Hasta aquí parte el relato del citado historiador Joseph A. Cohen al respecto del Salomón Moljo. El delirio mesiánico se propagó sin control entre los perturbados emocionalmente. Una vez más, en 1648, los cabalistas arguyeron triunfalmente que, de acuerdo con sus cálculos, dichos años traería la redención, y apuntaron a las espantosas catástrofes que padecieron los judíos aquel año como prueba palpable de que el fin del mundo se acercaba. La desastrosa guerra de los 30 años acababa de terminar, y los cosacos de Bogdan Shemelneki
y los insurgentes de tártaros todavía estaban masacrando judíos en Ucrania, en Polonia y en Galicia. Pero ahí no termina. Todos estos sufrimientos y desesperación hicieron plausible la revelación de los cabalistas. Era inevitable de que a alguien que se consideraba como el Mesías tuviera que aparecer en esos días para satisfacer la necesidad imperiosa que los judíos tenían de ayuda inmediata divina. Este alguien fue un joven de 21 años y su nombre era Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi era el hijo de un rico mercader de Izmir, de Esmirna, Turquía. Era turco y había estudiado la Kabbalah, como también las señales que los místicos afirman debían de preceder antes de la llegada del Mesías. Con una completa seguridad de sí mismo, el joven cabalista se anunció en 1648 como el Mesías. La asamblea rabínica de Esmir, horrorizada por lo acontecido y que consideraba como la más flagrante blasfemia, lo excomulgó y le ordenó salir de la ciudad. Ten esto en mente: la misma comunidad reprendió a este hombre, parecido similar a lo que pasó en el primer siglo con otro grupo que se formó una religión aparte después que fue usurpado por el poderío gentil. Pero solo el pronunciamiento de Shabbatai Tzvi despertó una indescriptible histeria religiosa entre los elementos atrasados de la población. La excitación popular se intensificó cuando las pretensiones mesiánicas de Shabbatai Tzvi fueron apardinadas por Natán de Gaza, un iniciado cabalista que se proclamó a sí mismo como el enviado del Mesías, en la misma forma en que la tradición considera el profeta Elías. Escribió pronunciamientos y manifiestos que envió con mensajeros hasta las más alejadas comunidades de Europa. Exhortaba a todos los judíos a confesar sus pecados, a hacer penitencia y prepararse para el cercano día de la redención. Luego de una instancia sin resultado en Jerusalén, donde Shabbatai Tzvi fue amargamente denunciado por los rabinos como un impostor y un estafador, visitó las principales ciudades de Anatolia, Turquía, desde Alepo hasta Izmir. Este movimiento azotó fuertemente las comunidades sefaradí, inclusive, parecido a lo que ha ocurrido en Israel, que ciertos grupos mesiánicos asídicos han azotado a Israel con un fervor mesiánico, declarando un cierto líder o rebe como el Mesías. Muy parecido. Amigos, mucho nos ha cambiado en la historia judía. Donde quiera que iba, multitudes de hombres y mujeres le rendían homenaje, agitando ramas de la palma y mirto, gritaban: salva a nuestro rey y Mesías, es decir, Hoshiana Melech ve Mashiach. Toda la locura se extendió como un incendio forestal por todos los guetos de Europa y congregó a millares de seguidores entre los sefaradín de decadencia española y portuguesa, entre los judíos de Europa de Este y de Central y de Italia y de África del Norte, de los Balcanes hasta el cercano Oriente y de la Palestina. Exaltada comisión representativas llegaban de todas las partes con mensajes de adoración. Presentaron valiosos regalos al Mesías, rindiéndole homenaje. Comunidades enteras en tierras lejanas se prepararon para el día de Shabbatai Tzvi y proclamaba en el principio de la era mesiánica condujera en una procesión triunfal en la Tierra Santa. Un escritor cristiano de Ucrania, testigo de algunos de estos extraordinarios acontecimientos, hizo estos apuntes, menciona el rabino Meir
Matzlia Melamed. Algunos, abandonando casas y propiedades, rehusaron a trabajar por completo, sosteniendo que el Mesías llegaría pronto para llevarlo en una nube a Jerusalén. Otros ayunaron por días, rehusando la comida a sus pequeños. Durante aquellos rigurosos inviernos se bañaban conforme al ritual de la purificación en mikve o en hoyos en la nieve, mientras recitaban la oración recientemente compuesta. Shabbatai Tzvi, siguiendo más o menos el curioso ejemplo del Mesías del 13 siglo, Abraham Abulafía, anunció en 1965 que iría al año siguiente a Ariopolis para arrojar al sultán de Turquía, gobernante de la Tierra Santa, de su trono, y llevaría personalmente a los dispersos de Israel devuelto al monte Sión y la vida eterna. Quizás Shabbatai Tzvi exageró su jactancia. De todas maneras, fue lo suficiente atrevido para ir a Andrianópolis en 606, donde las autoridades turcas prontamente lo cargaron de cadenas y lo arrojaron en una mazmorra de la fortaleza de Ábidos en los Dardanelos. Sin embargo, tan grande era la fe de sus seguidores que no se descorazaron por su encarcelamiento. Al contrario, se inspiraron más por lo que habían visto y más por lo que ellos habían visto por ellos, y vieron que en estos cumplimientos de la profética descripción del Mesías sufriente, a quien los hombres despreciarían, perseguirían antes de reconocerlo. Además, pensaban no podía hacer mal a tan exaltada persona, es decir, tenían en su forma de pensar que el Mesías habría de ser el Mesías sufriente y habría de ser despreciado y luego recibido, parecido también a otro grupo que existió en la historia, el grupo cristiano que luego se convirtió en lo que es una iglesia no judía. En vez de la lamentación fueron recitadas oración por su causa en numerosísimas sinagogas, y millares de personas en todas partes se prepararon para el inminente clímax. Este llegó, pero no de la forma inspirada por los creyentes que los creyentes esperaban. Enfrentado con la alternativa de abrazar el islamismo o de sufrir la decapitación, el práctico Mesías se tornó mohametano. De hecho, muchos de sus adeptos siguieron su ejemplo y abrazaron también el islamismo por haberse convencido de que el camino de los Mesías, como los caminos de Dios, son inescrutables y más allá de la comprensión humana. Ahora él, el Mesías, recibió un nuevo título de distinción, Mehmed Effendi, Señor Mehmed, sinónimo a Mohammed, o sea, Mahoma, y como tal empezó a predicar el islamismo entre los judíos. La desilusión entre muchos de sus seguidores luego de su traición puede ser imaginada. Hasta el día de hoy existen todavía los discípulos de Shabbatai Tzvi en Turquía y están en muchas de las posiciones altas del gobierno y en diferentes partes, que son descendientes de estos judíos que siguen lo que es esta forma de Islam. La desilusión entre muchos de los seguidores luego de su traición puede ser imaginado, maldicieron su nombre y desearon que su memoria fuese borrado para siempre. Sin embargo, tan grande fue el efecto hipnótico que tenía sobre algunos otros que, a pesar de las pruebas palpables de su perfidia, estos continuaron creyendo en él. Trataron de explicar su conducta con toda clase de interpretación bíblica. Hasta hoy los descendientes de los seguidores judíos de Shabbatai Tzvi se convirtieron al islamismo y forman una secta aparte. Se llaman a sí mismos los Domé. Después de la muerte de Shabbatai Tzvi en Albania en 1676, la llamarada mesiánica se extinguió por completo, brotando nuevamente en segunda mitad en el siglo XVIII,
cuando un judío polaco aventurero cabalístico llamado Jacobo Frank se hizo de notable número de seguidores. Y este nuevo de Jacobo Frank, que se anunció a sí mismo como el elegido celestial de Shabbatai Tzvi, pronto se hizo de un notable número de seguidores cuya contribución le permitieron vivir lujosamente. Trató de deslumbrar al pobre y al ignorante de sus trajes elegantes y sus magníficas carrozas y su residencia palacial, hasta se dio a sí mismo el título de el Barón de Frank. Los rabinos, alarmados de este nuevo resurgir de la herejía y la histeria shabbatainas, lo excomulgaron, lo denunciaron como corrupto, charlatán. A pesar de esto, Jacobo Frank procedió a traer a más gente. Lo que le produjo era más dinero, joyas y varios regalos, aún después que se bautizó como misionero católico entre los judíos para la inexplicable lealtad de los simples de espíritu. Muchos de sus seguidores le fueron fieles por la simpleza de espíritu, llegando a formar un culto judeo-cristiano llamado los franquistas. En los últimos años de su vida, Jacobo Frank se retiró a un castillo que había comprado para la seguridad de su vejez, donde, aislado y misterioso, vivió a salvo y ayudado por un puñado de nobles y adinerados judíos polacos. Después de su muerte, su atractiva hija Eva continuó como jefe de la secta franquista. En forma artera combinó el desenfreno con el misticismo para preservar su control sobre las mentes de los adeptos emocionalmente inestables. La casa donde vivió Shabbatai Tzvi en Turquía, en Izmir, existe aún hoy en día. El autor, el rabino Meir Matzliach Malamed, en esta vida enseñaba ahí el Talmud y diversos estudios, porque él visitaba mucho lo que era Turquía y también era turco, judaicos en lo que es, y le enseñaba a muchos acerca de judaicos en 1945 hasta 1950, y sus alumnos como Nisim Bar Maimon, Eliyahu Bonomo, Zebulon Franco, Benjamin Shehikar y algunos otros, los que hoy en día son rabinos y maestros de diversos países. El dueño de la casa de Shabbatai Tzvi por esos años se llamaba Haim Katan. Interesante que estas raíces de estos mesías judíos falsos en nuestra historia sigue hasta el presente. Él termina, el rabino Meir Malamed, con lo que es la narración de los falsos judíos. Pero hay ciertas cosas que hay que ser muy claro, que es un legato. Como así puede venir el verdadero Mesías, también por igual puede venir Mesías que han fracasado en su tarea, y por lo tanto, a ser fracasado, reciben el título de ser Mesías falsos. No porque su intención no eran buenas, no porque lo que hacían de verdad producían milagros y maravillas. Aún se cuenta que Shabbatai Tzvi enviaba su chaqueta a varios para que fueran curados de sus enfermedades y salían curados. Pero al fin de la historia, cuando vemos que lo que están enseñando no es, o por mejor dicho, no ha sido ordenado por Dios, no ha sido lo que es con la concesión divina, fracasa tal cosa. Ahora, en eso en mente, también existen personas que buscan el Mesías cuando la persona no es Mesías. Y esto es una combinación que podemos ver más adelante, que es una combinación tan peligrosa que ocurre cuando quiera existe el fenómeno de una histeria mesiánica. Cuando vemos cosas suceder, la primera cosa que el judío desea hacer, que venga el Mesías a salvarnos y ayudarnos. Y esto es algo natal, cuando realmente lo que sí debemos hacer, sí es desear que ya venga eminentemente, pero a la misma vez
no negar nuestro propio trabajo que tenemos que cumplir a diario para lograr que eso puede lograrse. Somos realistas, y es por eso que es bueno seguir en cuanto a esta opinión al Rambam, que en frente a toda esa histeria que él vivió, con todo este cabalismo que él vivió, fue totalmente contrario a la moda de la influencia sefaradí de ese tiempo, que se había desviado a un misticismo dañino, y trajo de nuevo a la comunidad sefaradí a un balance racional, un balance del medio camino, que es el camino que yo creo y yo empujo que deben conocer, para que no vayamos a los extremos de la locura de afanarnos y estar vendiendo las propiedades porque ya está el Mashiach. Todo en lógica, en razón. Cuando Dios envía su Mashiach, créame, Dios mismo va a demostrar a todo el mundo: este es mi siervo, y no va a haber discusión. Algo que podemos ver que existe en paralelo desde el primer siglo hasta el presente es la mortandad, es la muerte que sigue a los emisarios por seguir a alguien que no logró el papel del Mesías. Lo vimos con Shabbatai Tzvi, lo vimos con los discípulos de Jesús, lo vimos con otros movimientos de Teudas, lo vimos de Judas el Galileo, lo vimos a través de la historia, y las palabras del Rabban Gamaliel que se hallan en la Biblia cristiana son verídicas. Si este movimiento es de Dios, Dios lo establece; si no lo es, esas personas que han estado envueltos van a desaparecer, van a ser dispersados, van a ser matados, van a ser dejados de vivir. ¿Cuántos movimientos han existido en nuestra historia judía que hasta la actualidad existen como un legato de recordarnos lo que no debemos de seguir, lo que no debemos de automáticamente dejar nuestros corazones ir? El judaísmo es sólido, el judaísmo es lógico, el judaísmo tiene un razonamiento por la Torá. Despertámonos a esa realidad que la Torá nos enseña. Shalom, shalom.